¿Conoces el caso de Anna Delvey, la chica que engañó a la élite en Nueva York, logrando una estafa de millones de dólares? Te lo cuento, en cronología. Nacida en Moscú, pero criada en Alemania, Anna Delvey, cuyo nombre real es Anna Sorokin, creció en una familia de clase media. A los 19 años dejó Alemania para estudiar moda en París. Ahí adopta el nombre de Anna Delvey. En el verano de 2013 asistió a la Semana de la Moda de Nueva York en representación de la revista Purple, donde trabajaba, y finalmente decidió vivir en la ciudad. Al establecerse en Nueva York ese mismo año, Anna se hizo pasar por una adinerada heredera alemana para infiltrarse en la clase alta. Comienza a presentarse como Anna Delvey, heredera alemana con un fondo fiduciario de aproximadamente 60 millones de dólares. Se presenta en círculos de moda, arte y eventos exclusivos y se hospeda en hoteles lujosos como Eleven Howard y The Beekman. Presentaba tarjetas que inicialmente pasaban pequeños cargos, transferencias en proceso, confirmaciones bancarias manipuladas y cheques que luego rebotaban, o decía que su banco en Alemania estaba transfiriendo fondos y pedía unos días. Así fue yendo de hotel en hotel sin pagar sus cuentas en varios de ellos. Para 2015 ya había logrado rodearse de personas con cierta influencia en Nueva York, principalmente gente con acceso a galerías, moda, arquitectura y de eventos de alto perfil, también inversionistas jóvenes, consultores financieros, arquitectos reconocidos, etc. Uno de los nombres clave en esta etapa fue Gabriel Calatrava, hijo del arquitecto Santiago Calatrava. A él le propuso diseñar el espacio de su proyecto sobre una fundación. Describía el proyecto como un club privado con miembros selectos, espacios de arte, salones de exhibición y restaurantes. El lugar planeado estaba en Park Avenue South, en un edificio histórico de Manhattan. El proyecto estaba tan bien estructurado que parecía real. Aquí empieza a conseguir préstamos bancarios usando su supuesto fondo fiduciario como garantía. El objetivo era obtener un préstamo de aproximadamente 22 millones de dólares para financiar el club privado en Manhattan. Para lograrlo, solo necesitaba un préstamo puente mientras el dinero de su supuesto fideicomiso era transferido. Su mayor intento fue en el City National Bank. Aquí presentó documentos financieros, entregó supuestas cartas de confirmación del Fondo Europeo y aseguró que el dinero estaba en trámite. Para respaldar su historia mostró documentos falsificados, pero cuando el banco intentó verificar directamente con la institución europea, las inconsistencias comenzaron a aparecer. En paralelo, logró obtener aproximadamente $100,000 como adelanto provisional mientras se procesaba el supuesto préstamo. Ese dinero lo usó para cubrir gastos personales, pagar parcialmente deudas y sostener la imagen de solvencia, pero el préstamo grande nunca fue aprobado. Cuando el banco solicitó verificación directa del fondo fiduciario en Europa, las comunicaciones no cuadraban, los documentos no resistieron auditoría y el préstamo fue rechazado. A partir de ahí, las deudas empezaron a acumularse, las instituciones comenzaron a cerrarle puertas y la presión aumentó. En mayo de 2017, Anna Delvey organizó un viaje de lujo a Marruecos. Invitó a una amiga y ex compañera de trabajo, Rachel DeLoach Williams, un entrenador personal y un camarógrafo que supuestamente grabaría material para la fundación. El destino fue La Mamounia, uno de los hoteles más exclusivos de Marrakech. Dijo que todo estaba cubierto, que era un viaje de trabajo y descanso y el hotel sería pagado con su tarjeta, pues el dinero de su fondo europeo estaba asegurado. Al llegar, dejó una tarjeta como garantía. El problema fue que poco después de instalarse, la tarjeta fue rechazada y el hotel exigió otra forma de pago. Aquí comenzaron las presiones. Aunque Anna aseguró que era un problema temporal con el banco, el hotel necesitaba un método de pago válido. Ante la insistencia del hotel, Rachel DeLoach terminó poniendo su propia tarjeta corporativa para cubrir los gastos. El total del viaje superó los $60,000, incluyó el alquiler de una villa de lujo con piscina y un mayordomo privado durante 6 noches. Anna prometió reembolsarla en cuanto su transferencia internacional se hiciera efectiva, pero ese reembolso nunca llegó. Al volver a Nueva York, Rachel comenzó a presionar para recuperar el dinero, pero Anna siguió asegurando que el dinero estaba en camino y las excusas se repitieron durante semanas. Su error fue dejar una deuda grande con una persona identificable y eso generó una denuncia directa. Así, poco a poco, empezaba la exposición pública del fraude.
Después de Marruecos, la red que sostenía su imagen empezó a romperse con más rapidez. Rachel DeLoach reportó la deuda y hoteles como Eleven Howard, a quien ya le debía más de $30,000, comenzaron a tomar acciones más firmes. Las irregularidades ya no eran incidentes aislados. En ese punto, la situación pasó de ser un problema social incómodo a convertirse en un asunto legal. En 2017, mientras su situación financiera colapsaba en Nueva York, viajó a California y se hospedó en el Chateau Marmont, en donde también dejó facturas sin pagar. Después ingresó a un centro de rehabilitación. Mientras tanto, los hoteles reportaban pérdidas. Su préstamo millonario con documentación falsa llamó la atención de instituciones financieras. El caso empezó a consolidarse dentro de la Fiscalía de Manhattan. Cuando las autoridades determinaron que había evidencia suficiente de fraude reiterado, emitieron cargos formales. En octubre de 2017 fue localizada en California y detenida en una operación coordinada con la Fiscalía de Manhattan. Después de su arresto, en octubre de 2017, Anna Delvey pasó 2018 principalmente en detención en Nueva York, compareciendo ante el tribunal en audiencias preliminares con la Fiscalía preparando el caso formal. Durante ese año se consolidaron 8 cargos. También está señalada de alquilar un avión privado y nunca pagar la factura de $35,000. Se organizaron las pruebas financieras, cheques, transferencias, contratos hoteleros. Se eligió qué acusaciones seguirían adelante y cuáles no. El caso empezó a recibir mayor atención mediática en Nueva York, pero todavía no era el fenómeno cultural que sería después. En marzo de 2019, el juicio comenzó en la Corte Suprema del Estado de Nueva York en Manhattan. El argumento era claro: Anna no era una heredera con retrasos bancarios, era una persona que había fabricado una identidad financiera para obtener dinero y servicios. Pero su abogado defensor, Todd Spodek, le dijo al jurado que su clienta nunca tuvo la intención de robar el dinero de nadie. Él afirmó que Sorokin solamente intentaba ganar tiempo hasta poder poner en marcha un negocio exitoso para pagar todas sus deudas. Durante el juicio, el caso llamó la atención mediática por varias razones. Anna mostró una actitud distante y controlada, se enfocó en su vestuario para las audiencias. La prensa comenzó a cubrir el caso como algo más que un fraude común. Pero en el tribunal lo que pasaba eran los registros financieros. Durante el juicio hubo un detalle que captó la atención de los periodistas: el alto costo de la ropa de la acusada, que incluía marcas de lujo como Yves Saint Laurent y Miu Miu. Según algunas fuentes, Sorokin tenía su propio estilista y en 2 ocasiones fue amonestada por llegar tarde al juicio, luego de negarse a vestir las ropas que recibió para ir al tribunal, alegando que no estaban a la altura de sus estándares. «Esto no es un desfile de moda», dijo molesta la jueza Diane Kiesel en una de las ocasiones cuando Sorokin finalmente llegó a la sala. «Esta es la última vez que estamos jugando con la ropa». En abril de 2019 fue declarada culpable de varios cargos. Fue condenada entre 4 y 12 años de prisión, una multa y restitución económica a algunas víctimas. Ese fue el punto legal definitivo del caso penal en Nueva York. Tras cumplir parte de la sentencia, obtuvo liberación anticipada por buena conducta en febrero de 2021. Salió bajo supervisión del Sistema Correccional del Estado de Nueva York. En marzo de 2021 fue detenida por autoridades migratorias. Su visa había expirado. Permaneció detenida mientras sus abogados apelaban la deportación. Netflix compró los derechos de su historia antes de que fuera liberada. El proyecto terminó convirtiéndose en la serie Inventing Anna. Se reportó que recibió aproximadamente $320,000 por el acuerdo con Netflix, pero no pudo disfrutarlos, pues se destinó a pagar restituciones ordenadas por el tribunal, otra parte para honorarios legales y también impuestos. HBO también habría mostrado interés en el caso, pero la única dramatización de gran escala que se concretó fue la de Netflix. A partir de eso dio entrevistas y mantuvo presencia. En octubre de 2022 obtuvo liberación bajo arresto domiciliario en Nueva York, mientras continuaba su proceso migratorio. Entre 2022 y 2023 se habló de un proyecto para una serie de realidad llamada Delvey's Dinner Club, donde ella invitaría a personas a cenas íntimas. En enero de 2023 organizó una fiesta en su apartamento, bajo arresto domiciliario, llamada Club House Arrest. Fue un evento social lleno de invitados, con NDAs y donaciones a organizaciones legales. Progresivamente se le amplió el rango de movilidad dentro del estado de Nueva York, aunque bajo monitoreo electrónico. Recibió un número de seguro social y comenzó a desarrollar actividades laborales relacionadas con moda y eventos. Participa ocasionalmente en eventos públicos y conversaciones mediáticas.
Actualmente sigue teniendo una cuenta de Instagram con el usuario Diana Delvey y está activa incluso después de todos sus problemas legales. Anna Sorokin conocía el juego del dinero, pero su error fue jugarlo sin fichas.